Hola, hoy vamos a escuchar una entrevista muy interesante que voy a hacerle a Andrés, mi primo. Él migró de Venezuela a Colombia con su familia hace muchos años, cuando la situación de Venezuela empezó a ponerse muy mala. Ellos se vinieron para Colombia. Así que Andrés nos va a contar todo sobre ese proceso y también hablaremos sobre la situación de Venezuela en general y los muchos casos de personas que han tenido que migrar. Bienvenido una vez más aquí, Andrés. Hola Andrea, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Andrés estuvo con nosotros ya hace unos meses atrás y nos contó sobre su carrera de medicina y cómo es estudiar medicina en Colombia. Si quieres ver ese video, abajo en la descripción está el link. Ok, Andrés, ¿en qué año se vinieron ustedes de Venezuela para Colombia? Bueno, fue en el año 2011, en enero específicamente, cuando tomamos la decisión de definitivamente dejar Venezuela y buscar un futuro y buscar oportunidades en Colombia, debido a que mis padres son colombianos. Yo nací en Venezuela, mi hermano también, y pues bueno, tomamos la decisión y aquí estamos. Ya 11 años cumplimos. 11 años. Estamos grabando ahorita en mayo del 2022. Y en el 2013 fue cuando se murió Chávez y empezó a gobernar Nicolás Maduro, ¿no? Sí, fue en el año 2013 cuando muere el presidente para ese entonces, Hugo Rafael Chávez, y se hacen unas elecciones extraordinarias en las cuales se elige a la persona que iba a ser el sucesor y queda como presidente electo Nicolás Maduro. Y entonces justo antes de que se acabara el gobierno de Chávez, ya estaba como empezando a ponerse mal la situación y fue por eso que ustedes decidieron venirse a Colombia, ¿correcto? Sí, ya incluso años atrás, ya la situación económica no era la misma que en años anteriores. Empezaban a escasear los alimentos, el combustible, algunos bienes y servicios básicos, incluso los servicios públicos como la luz, como el agua o como el gas. Ya empezaban a escasearse y eso nos hizo tomar la decisión de definitivamente buscar una alternativa porque ya empezaba a ser un poco insoportable la vida de esa forma. Pero les queremos contar que, bueno, hoy en día ustedes escuchan que Venezuela está mal, la inflación, que mucha gente se está yendo del país, que no hay comida. Todo eso es cierto, pero hubo un tiempo en el que Venezuela era el país más próspero De de la región. toda la región, donde había abundancia impresionante, ¿verdad? ¿En qué periodo fue más o menos eso? ¿Y cuántos años tenía usted en ese tiempo, cuando había esa abundancia? Digamos que fueron aproximadamente los años 80. Para ese entonces, incluso mi papá, que vivía en Colombia, decidió irse a Venezuela buscando oportunidades. Algo bastante irónico. Cuando estuvo en esos años allá, tuvo la oportunidad de estudiar, la oportunidad incluso de empezar a formar su propia empresa. Y digamos que fue una época muy dorada en la que el Producto Interno Bruto del país era muy alto, había una excelente capacidad adquisitiva, habían empresas privadas que estaban llegando desde diversos países a instalarse en Venezuela. Había mucha inversión extranjera, ¿no? Bastante, y para la época, digamos que Venezuela estaba muy adelantada en relación a otros países de la región, debido a que ya se había construido el metro de Caracas, las autopistas, la malla vial, incluso las líneas ferroviarias, las vías y las carreteras que conectaban estados con estados. Entonces ya digamos que había cierta evolución y cierto paso adelante a los países de la región.
Claro, porque, bueno, yo le pregunté cuántos años tenía usted. ¿Usted nació en el 94, ¿En el 94? noviembre. Oh, ok. Usted nació en noviembre del 94. Sí. Yo nací en abril del 94. Sí. Entonces su papá se fue para allá en el 80 y qué, más o menos. No recuerdo muy bien la fecha, pero fue como los primeros años de los 81, 81, aproximadamente. Sí, 82. porque mi papá es del año 63. Entonces, perdón, del año 64. Entonces tenía unos 16, 17 años, sí, cuando ok. se fue a vivir a Venezuela. A inicios de los 80. Sí. Y esa prosperidad duró todos los 80, luego entramos a los 90. Usted nació en el 94. 94. Ahí todavía estaba toda esa abundancia, No me mucho. imagino, o ya estaba empezando a Sí, bajar. exactamente. O sea que ese éxito, ese periodo de prosperidad duró en Sí. su furor quizás unos 12, 13 años, quizás. Sí, digamos, tomando en cuenta el tiempo en el que mi papá estuvo ahí, sí, serían esos años. Esos años. Pero ya en los principios de los 90 empezaron a haber un poco de problemas económicos, había una deuda muy grande con los bancos, empezaron a declararse algunos en quiebra. Entonces, en ese momento también había como un poco de problemas sociales que de alguna forma impulsaron algunas ideologías alternativas a las tradicionales. Y eso fue lo que probablemente convenció a muchas personas de apoyar otro sistema de gobierno diferente al que clásicamente se venía presentando. Utilizando. ¿Por qué había tanta prosperidad, tanta riqueza? ¿De dónde salía esa riqueza? Venezuela ha sido un país rico naturalmente. Tiene las reservas de petróleo más elevadas del mundo, incluso superiores a las de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, durante algunos años se explotó incluso aún más. Tenían un barril de petróleo que estaba por los cielos. También se producía y se sacaba oro, níquel, esmeraldas, piedras preciosas, carbón. Entonces, digamos que los recursos naturales eran muy, muy, muy grandes y eso ayudaba pues a que la economía fuera excelente. Y se explotaban esos recursos, se recibían las ganancias, pero lo que tengo entendido es que empezaron a malgastar el dinero, ¿no? A gastar mucho más, incluso, de lo que se... Sí, a gastar en cosas como, recuerdo que su hermano, Jesús, una vez me contó que, y bueno, ahí incluso esto fue cuando ustedes ya eran adolescentes, o sea, estamos hablando ya a inicios de los 2000, ¿no? 2000, bueno, cuando ustedes se mudaron acá. 2010 nos mudamos. 2010. 2011. 2011. Para esa época, aunque ya se había bajado bastante en comparación a los 80, todavía había abundancia. Jesús me contaba que, por ejemplo, hacían conciertos con cantantes muy famosos, internacionales, y era como todo pagado por el gobierno. O sea, había mucho malgaste de dinero, ¿no? Sí, digamos que de alguna forma eso, y también sumado a que mantener ideas populistas en las cuales se quiera prometer a la población que se les va a eximir de obligaciones y que al contrario se van a ver beneficiados por subsidios y por muchos elementos que realmente no se pueden sostener a lo largo del tiempo, pienso que fue uno de los detonantes que más se vio pues como asociado al proceso. Sí, eso es lo que yo tengo entendido también, ¿no? Que el gobierno de Chávez empezó a darle muchas cosas gratis a la gente, ¿no? Sí. Pero ya era demasiado. Y claro, como la gente local de Venezuela no estaba produciendo por sí misma, ¿no? No estaba aprendiendo a crear empresa, a producir, sino que estaba recibiendo gratis del gobierno. Y claro, llegó un momento en que esa cantidad de dinero que se tenía empezó a disminuirse y no estaba entrando más dinero. No se podía subsidiar por tanto tiempo a muchísima gente. Eso es
insostenible en Claro, cualquier lugar. porque les daban subsidios de Sí, comida, claro, totalmente. educación, todo, todo, Todo. todo. Era como todo gratis y claro, eso es complicado. Y otra cosa que sé es lo de las empresas privadas, que el gobierno las sacó y no las dejó seguir. Cuéntanos sobre eso. Digamos que empezó un proceso de expropiación en el cual algunas empresas que eran privadas pasaban a ser del Estado, pasaban a ser empresas públicas. Y el compromiso era pues pagar por la empresa a todos esos dueños y empresarios. No hay mucha claridad realmente en cómo se llevaron a cabo esos procesos y muchos por el miedo a perder lo que por tantos años había construido decidieron marcharse y empezó un éxodo masivo de venezolanos por toda Latinoamérica y el mundo. Todo eso empezó más o menos en ese año, ¿no? 2010, 2011. Sí, ya empezaba a notarse un poco más el Ajá. flujo de gente fuera del país. Y la gente que, como usted lo dice, que había formado algo que tenía cierta estabilidad, empezó a pensar, yo no me puedo quedar aquí porque aquí no se está produciendo nada, aquí no se ve que la economía vaya a surgir. Entonces se fueron. Y lo que pasó, ¿no? Es que mucha gente, profesionales, empresarios, dejaron el país y empezó a quedar mucha gente que estaba acostumbrada a recibirlo todo del gobierno, ¿no? Sí. Y bueno, ese proceso desde, sí, en estos últimos, ¿qué? 20 años, Aproximadamente. ha sido un sube y baja de las cantidades de personas que migran, ¿no? Sí. Y cada vez es como que algo pasa que hace que todo empeore y mucha gente viene y luego como que todo se normaliza y pasa un periodo en el que no hay mucha migración, pero vuelve a subir. Entonces les voy a dar las cifras. Aquí dice que existen 5.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos según la OEA. Se estima que en este momento hay, bueno, esto fue a agosto del 2021. Estamos grabando en mayo del 2022. Se estimaba que había 5.6 millones de migrantes o refugiados venezolanos. Y lo otro que ha afectado mucho a Venezuela, por supuesto, es la inflación, ¿no? Sí. La inflación que sigue por el cielo. Les voy a contar algo que los va a sorprender muchísimo y es que en este momento, en el 2022, a marzo del 2022, el sueldo mínimo en dólares por mes era de $29. Imaginémonos eso. Vivir ganar con $29. $29 al mes es imposible. En este artículo que encontré, dice que para marzo del 2022 el sueldo era $29 al mes, que eso no alcanza para pagar ni siquiera la comida básica y las necesidades básicas. Eso se llama la canasta familiar. Aquí dice que para comprar todo lo de la canasta familiar, una familia necesita $365 al mes. $365 sí es el sueldo mínimo en Colombia, ¿no? Es ya más realista en Colombia, un poquito menos que eso, pero comparando Colombia con Venezuela, es muy absurdo que sea solo $29. Sin embargo, a la gente le dan todavía subsidios de comida y demás. Sí, aunque muchos se han tenido que buscar alternativas de trabajo, no solo depender de un sueldo porque es imposible. Incluso ya la economía no se maneja en base a bolívares, sino se ha dolarizado. Ya la gente está manejando dólar o están manejando peso colombiano en los estados que son en la frontera. Ah, sí, manejan Sí, peso colombiano. manejan peso colombiano. O sea, pero es como que la gente por sí misma empezó a utilizar. Sí, empezó a hacerlo porque, digamos, el bolívar hoy podía costar algo y al otro día se Nada. devaluaba. Sí. Entonces era mejor tener una moneda que fuera mucho más estable para que ellos tuvieran seguridad de que su ingreso era seguro. Claro, la moneda de currency, moneda de Venezuela, es el bolívar.
y como estamos diciendo, a través de los años se ha ido devaluando, o sea, ha ido perdiendo valor. Y por eso la gente ha tenido que usar otras monedas, pero aún así no es mucho lo que ganan. Sí, exactamente. Bucaramanga es una ciudad que está cerca a Cúcuta, que es una ciudad fronteriza con Venezuela, y por eso aquí llegan muchos migrantes. Ahorita están llegando como menos, ¿no? Sí, ha disminuido mucho el flujo En los de últimos venezolanos, meses, sí. pero hubo un momento, uno de esos picos, en el 2018. No sé si recuerda, yo recuerdo muy bien Sí. que en agosto-septiembre del 2018, llegaban buses llenos de personas con niños, ancianos, sin nada. Y ¿no? caminando. Y caminando, porque la gente se venía caminando de Cúcuta aquí. ¿Cuántas horas hay de Cúcuta aquí? Si es A pie. o caminando, no sé, pero en carro son 6 horas. Sí. Caminando debe ser 3 o 4 veces más. Sí, me imagino. Entonces lo que hace la gente aún hoy en día y lo que hacían mucho en ese tiempo era, se iban a caminar con unos bolsos, con algo de ropa y ya. Se iban a aventurar, ¿no? Y los afortunados encontraban un bus que los trajera y los otros tenían que llegar caminando. Recuerdo que el Parque del Agua... sí, en las entradas a Bucaramanga. Terrible, Era impresionante. Lleno de cambuches, le llamamos nosotros. Son como... Campamentos, algo así, ¿no? Ya, sí, esos no alcanzan a ser cambuches, ni siquiera. No, ni siquiera. No alcanzan. No, porque un cambuche es una casa que está hecha de lata, madera y plástico. Pero no, estas eran personas acostadas en el piso, cubriéndose con un pedazo de cartón, ¿no? Sí. Y los más afortunados tenían una carpa, una tent. Entonces sí, formaban estos campamentos y era muy triste, ¿no? Ver a esas personas. Sí, totalmente, porque todos estaban totalmente desprovistos de servicios de salud, venían con los zapatos rotos, mojados, después de haber caminado tantas horas con hambre. Y fue una época muy difícil, la verdad. También la que vivió la ciudad, ¿no? El tener que recibir todo esto porque tampoco es que estos países tengan la potencia económica tan grande para poder mantener a tantos. Entonces sí se veía incluso en la economía de la ciudad. Exacto, ha sido un proceso difícil y no solo para Colombia, sino para todos los países latinos, ¿no? Sí. Porque muchos venezolanos llegan a Colombia, pero ya luego se van para Perú, Ecuador, Chile, Argentina, toda Latinoamérica. Y Andrés, entonces ustedes se vinieron en el 2010, 2011. Cuando ustedes se vinieron, ¿ustedes llegaron bien aquí a Colombia? O sea, traían sus cosas, dinero, o sea, llegaron con algo para empezar. Sí. Tuvimos la fortuna que cuando vinimos la frontera terrestre aún estaba habilitada. Entonces teníamos un camión muy grande en el cual teníamos todas las cosas de la casa, como la sala, el comedor, los electrodomésticos, las camas, e incluso teníamos herramientas o cosas que eran del trabajo de mi papá, de su negocio. ¿Qué hacía su papá? Él trabajaba con turbos. Los turbos son una pieza que se puede acoplar a los motores de los autobuses. Entonces hacía la reparación, la remanufacturación y la comercialización de estos elementos. Ellos se podían llevar y pudimos traer todo en un camión, pudimos pasarlo, entonces no hubo tanto problema y también algo de dinero. Entonces digamos que no fue tan difícil a comparación de las personas que años después tuvieron que pasar incluso por un río, solo con un bolso o con una maleta, sin más, porque ya la frontera estaba cerrada. ¿La frontera estuvo cerrada? Estuvo cerrada e incluso creo que aún está cerrada. ¿Sí? Sí, solo pueden pasar peatonal, caminando. Ah, ok. Sí. Pero, o sea, no pueden cruzar carros de Venezuela a Colombia. No.
es No. caminando por el puente. Entonces la gente no puede sacar la nevera, la No lo estufa. pueden hacer. No pueden. No. Los que se vienen dejan Dejan todo y tienen que empezar desde cero, de nuevo, en otro lugar. Máximo lo que he escuchado que hacen es vender esas Sí. cosas, las venden, la cama, la estufa, y con ese dinero que venden, del que venden las cosas, es el que se traen a Colombia. Sí, exactamente. Para volver a empezar, ¿no? Y es muy triste porque he escuchado y he hablado con conductores de taxi o con mujeres que hacen cosas de belleza y me dicen, yo dejé mi apartamento allá, dejé una casa, dejé un carro allá guardado y me vine. Y Sí. yo digo, wow, ¿cómo es posible que alguien tenga que dejar su casa y su carro y se venga a otro país a empezar de nuevo? Ha de ser porque la situación está muy, muy difícil. Dicen que está mejorando un poco en algunas áreas, ¿no? Sí, totalmente. En algunas regiones del país, pero para la gente de clase media y hacia abajo sigue siendo difícil la situación, ¿no? Totalmente. Así que cuando ustedes llegaron, se establecieron y todo normal, pudieron tener un trabajo o fue un poco difícil al principio. Al principio fue muy difícil porque inicialmente nosotros llegamos a Colombia, a una ciudad que quedaba en la costa que se llama Santa Marta. Y en este lugar la actividad económica a la que se dedicaba mi papá no era muy rentable, no era muy productiva. Entonces fueron meses en los cuales nos vimos muy afectados y tuvimos que buscar una alternativa, y fue cuando decidimos un año después mudarnos y venirnos a Bucaramanga, en donde actualmente estamos desde hace ya 11 años. Oh, wow. Sí. Sí. Ustedes duraron un año en Santa Marta Sí, y luego se vinieron para acá. exactamente, en el 2012. Claro. Y bueno, ¿y ustedes tenían otros familiares allá? Porque mi tío y mi tía, sus papás, son colombianos, pero Sí. ustedes nacieron en Venezuela. Sí. ¿Ustedes tenían otra familia allá en Venezuela? Sí, claro que sí. E incluso muchos están aún allá. Sí. Sí, aún están allá. Pero como primos o... Sí, algunos primos, algunos tíos, y están haciendo lo posible ya por mantenerse, y ya de alguna forma las personas adquieren la capacidad de buscar alternativas para continuar sobreviviendo. Ujú. Así que ellos se han quedado Sí, allá. se quedaron allá. ¿Y usted conoce historias de personas más o menos cercanas que hayan tenido que cruzar la frontera por el río, caminando, cosas así? Digamos que no muchos, porque la mayoría salieron, Temprano. digamos que a tiempo. Entonces no conozco casos de algunos que lo hayan hecho así. Pero sin embargo sí, mis amigos con los que yo estudié el bachillerato, muchos de ellos ya se han ido y ya están en otros países. Entonces digamos que de las personas que yo conocía, ya prácticamente ninguno está allá. Ah, ok, interesante. Les cuento que en el 2018, cuando todas esas personas llegaron así por cantidades muy grandes a la ciudad, mi familia, mis papás, mis hermanos estuvieron ayudando a esas personas. Oh, sí, sí, totalmente. Con unas fundaciones de algunas iglesias, iban y les llevaban medicina, ropa, Sí. comida, una sábana, un colchón. Y ahí ellos conocieron muchas historias de muchísimas personas que no tenían nada de dinero. Es como Andrés lo está diciendo, son personas que se quedaron casi hasta el final. Sí, totalmente. Y ya cuando todo estaba a punto de colapsar, ahí fue cuando decidieron salir, ya cuando no podían hacer mucho. Sí, ya no habían muchas alternativas. Y había muchas historias muy tristes de familias con niños pequeños, con bebés, mujeres embarazadas. Esto es muy triste, pero incluso se encontraban personas muertas en la orilla de la carretera. Terrible, sí. ¿Por qué? Por el clima. ¿Qué les podemos decir con respecto al clima entre Cúcuta y Bucaramanga? Sí. Lo que pasa es que, digamos que nosotros acá estamos en una ubicación geográfica que es una cordillera de los Andes. Son una serie de montañas que tienen
una altura muy elevada Mm. y hay puntos de esa montaña, de esa cordillera en la cual está Cúcuta y Bucaramanga. Hay un punto que es muy alto que se le llama el páramo de Berlín, en el cual las temperaturas pueden llegar incluso a bajo cero. Sí. Y muchas de estas personas probablemente por la ignorancia o no conocían cuáles eran las condiciones del clima, al estar pasando por acá, caminando, incluso con sandalias en los pies, sin medias, sin unos buenos botas o tenis para poder caminar por este lugar, sin chaquetas, sin nada de protección, hacía que empezaran a sufrir de hipotermias y muchas personas morían. Ujú. Sí, muchas personas se encontraron y hoy en día se encuentran también a veces en el camino porque literalmente mueren de frío o de hambre, o hay gente que se viene enferma y pues su enfermedad Sí. ya lo pone muy mal y termina muriendo una persona. Entonces, ¿qué queremos hacer con este video, con este episodio? Que ustedes conozcan la realidad que se vivió y que se sigue viviendo en Venezuela, que es muy triste para millones de personas que han tenido que Sí. dejar, como Andrés nos contaba, qué triste que la mayoría de sus familiares y amigos de toda la vida ya no estén. Ya no están. ¿Sí? Exactamente. Muchísima gente, millones de personas se han ido. Entonces queremos concientizarlos a ustedes y recordarnos a nosotros mismos de esta situación, y si en algún momento podemos ayudar a alguna fundación que ayude a venezolanos, o si tú conoces a algún venezolano, tienes una forma de ayudar, hazlo. No hay mucho que podamos hacer para cambiar la estructura del gobierno, ¿no? Pero si encontramos la oportunidad, debemos hacerlo. Así que muchas gracias, Andrés, por todo lo que nos contó. No, muchísimas gracias, Andrea, de verdad muy feliz de poder estar acá nuevamente y poderles compartir estas experiencias que nos sirven muchísimo para poder crecer y para poder proyectarnos, porque definitivamente hay muchas oportunidades de aquí en adelante y hay que aprovecharlas. Sí, claro que sí. Así que no siendo más, nosotros nos despedimos y deja tu comentario diciendo qué fue algo nuevo que aprendiste, qué aprendiste de todo lo que Andrés nos contó, qué te pareció interesante. Queremos leerte y también dinos si fue difícil entender a Andrés. Ojalá que no. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao.